Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar al aire también con el programa del día de hoy. Y quiero también saludar a la hermana Raquel, bienvenida. Gracias. Qué bueno tenerla nuevamente en nuestro programa y vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir también a la hermana Raquel, que va a hacer la presentación del tema de hoy en las preguntas. También rogamos por cada una de las personas que se han conectado, irán a ver también más adelante la presentación. En tus manos queremos colocarnos para que tú puedas bendecirnos. Regálanos el perdón de nuestros pecados, bendice tu iglesia. A los que están en dificultades, tú seas también con ellos. Rogamos tu bendición y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a la hermana Raquel también bienvenida. Gracias. Hermana Raquel es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Y qué bueno que esté con nosotros nuevamente para la continuación de la temática que hemos venido estudiando estas últimas 2 semanas. Y hoy vamos a tratar la tercera parte de las 7 trompetas. Les recordamos a las personas que quieran escribirnos, que también quieran proponer algún tema en especial o que tengan preguntas, pueden escribirnos también a info@sda1844.org. Ahí estamos para que ustedes puedan también contactarnos y poder responder sus preguntas. También los que deseen, ahí en el chat de Zoom o también de Facebook, pueden escribirnos a través de estos medios. Muy bien, tengo algunas preguntas para la temática de hoy, hermana Raquel, y es las siguientes. La primera es, la semana pasada vimos acerca de la tercera trompeta, ¿no? Y hoy la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la cuarta trompeta con las 3 anteriores? Gracias. Creo que es muy importante que entendamos el modo en que las trompetas están categorizadas y de hecho desde la primera hasta la cuarta cubrimos la completa disolución del Imperio Romano Occidental. Recordemos, y de hecho lo vamos a matizar durante esta presentación, y cuando hablamos del Imperio Romano, aunque es cohesivo en sí mismo, desde su inicio sufre a través de su historia distintas modalidades administrativas que lo dividen en secciones, en 2, en 3, en 4, finalmente también en 2. Y vamos a observar que estas primeras 4 se refieren estrictamente al área geográfica que cubre el Imperio Romano Occidental, lo cual quiere decir toda la Europa mediterránea, parcialmente la Europa mediterránea, la central y el sur. Muy bien, quiere decir que cuando agrupamos esas 4 primeras con las que vamos a analizar, a ver hoy, ahora con las siguientes 2 que podemos decir, las 5 y las 6, ¿qué relación podemos tener también con estas? Fíjense que es interesante, que es muy consistente la visión y el contenido que se nos imparte a través de Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9, porque aquí vamos a tratar después del Imperio Romano Oriental, es decir, la parte del Imperio Romano que sobrevive a las invasiones bárbaras,
y ahora sí se centra en Constantinopla como su capital, y es el Imperio Romano Oriental, que cubre lo que sería el este de Europa, juntamente con los territorios en el continente asiático. Ok, hay un asunto más que podemos mirar y considerar al respecto ahora cuando estudiamos las trompetas, y es cómo podemos confirmar como la relación que existe entre el judaísmo, el cristianismo y el islam dentro de las trompetas. Esa pregunta es muy importante, en verdad, por el hecho de que consideremos que las profecías bíblicas desde el Antiguo hasta este último libro del Nuevo Testamento están relacionadas siempre con la verdad, con el pueblo de Dios, con la preservación de los valores básicos que Dios estableció en este planeta originalmente y que desea restituir al final también. En las trompetas cubrimos los periodos que nos llevan al cristianismo como tal, pero sabemos que el cristianismo tiene una derivación vital del judaísmo, así que si tenemos primero el judaísmo como fundamento del cristianismo, el islam como religión tiene la base también en el judaísmo. Es decir, nosotros si encabezáramos nuestro diagrama tendríamos el judaísmo y dos ramas significativas como son el cristianismo por un lado y el islam por el otro. Y tenemos cantidad de pruebas bíblicas en el Antiguo Testamento que nos prueba este principio. Si ustedes lo recuerdan, el hijo primero que tuvo Abraham con Agar fue Ismael, mientras que el segundo, que fue Isaac, de acuerdo a la promesa y de Sara, no terminó con los hijos que tuvo Abraham. Abraham, después de la muerte de Sara, contrajo matrimonio con Cetura y tuvo a su vez muchos otros hijos que fueron distribuidos en los territorios que hoy corresponderían a Palestina y el Medio Oriente, el cercano y el Mediano Oriente. Cuando, y hoy hablaremos precisamente de Mahoma y la estructuración del Islam, él estuvo muy cercano al convertirse al judaísmo, de hecho, pero su fundamentación básica toma como raíz el sentido de hermandad por el hecho de tener a Abraham como padre de ambas religiones, es decir, por una parte del Islam, por la línea de Ismael y los hijos últimos de Abraham en su vejez ya con Cetura, y a su parte Isaac como lineamiento del judaísmo y que a su vez da la línea también para el cristianismo. Cuando estudiamos quizás las profecías bíblicas, encontramos la parte del judaísmo, encontramos la parte del cristianismo, pero tengo la pregunta, ¿por qué es entonces ahora tan importante, igual que el judaísmo, el cristianismo, el islam dentro del contexto profético? Es muy importante el islam precisamente porque es el último látigo para el Imperio Romano. Se termina con el Imperio Otomano, que es un imperio musulmán, obviamente, cae el Imperio Romano Oriental y de esa manera es finiquitado esa representación del Imperio Romano en Constantinopla con la toma de la capital. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel por esas respuestas a estas preguntas. Seguramente ustedes tienen otras preguntas más en el cual vamos a considerar en la presentación de la diapositiva que la hermana tiene para la presentación del tema de hoy. Seguramente van a ser más claras las inquietudes o las preguntas que podamos tener al respecto. Así que hermana Raquel, el tiempo es suyo, por favor. Gracias. Con la ayuda del Señor deseamos continuar la presentación tal cual hemos tenido el seguimiento, así que vamos a introducirnos en la cuarta trompeta para seguir la secuencia tal cual la tenemos descrita en Apocalipsis. Así pues, sin más demora, ruego que me acompañen y visualicen esta tercera parte
que se nos introduce en el versículo 12, estamos siempre en Apocalipsis 8, y dice así: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Fíjense que este concepto de tres partes lo hemos encontrado básicamente en una forma reiterativa a lo largo de no solamente las declaraciones de las trompetas, lo tenemos en distintas secciones proféticas también, pero si lo recuerdan ya hablamos tanto de las divisiones del Imperio Romano con el fin de facilitar su administración, pero también tiene que ver aquí con algo muy importante, porque se nos habla del sol, de la luna, de las estrellas. Y es muy interesante constatar que estas son las lumbreras, son la estructura gubernamental del Imperio Romano. Es decir, tenemos el emperador, tenemos los cónsules y tenemos el Senado. Aunque obviamente el proceso de la República al Imperio que se da ya con Julio César y que lo perpetúa su sobrino Augusto, se termina la República y se inicia el Imperio, coincide precisamente con la era cristiana. Es justo cuando empieza la presencia de Jesús en esta tierra y posteriormente su ministerio. Así que inicia el periodo del Imperio. Y ahora es muy interesante constatar cómo son afectadas, no solo territorialmente, sino específicamente las áreas administrativas de este imperio. Y vamos a ver quién consiguió herir de una manera significativa y oscurecer el resplandor del imperio. Si lo recuerdan, teníamos a los godos, teníamos a los vándalos y también a los hunos. Habíamos hablado de estos tres grandes ataques. Ahora, ninguno de los tres había sustituido al emperador. Es decir, los dos primeros fueron saqueos, mientras que con Atila ni siquiera hubo el saqueo de Roma. Es decir, hubo una entrega tributaria y hubo un retiro inicialmente parcial, pero con la muerte de Atila se detiene todo el proceso de expansionismo, se da una desmembración del Imperio Huno y un asentamiento en distintas áreas. Ahora vamos a hablar del cuarto ataque y final del Imperio Romano Occidental, y se da en la persona de Odoacro. Odoacro es un poco enigmático como personaje por el hecho de que, bueno, se caracteriza como érulo o como también ostrogodo. De hecho, él era originario de una de las tribus germánicas, posiblemente también con madre de Huno. Así que lo que sí podemos generalizar en forma real es que Odoacro era un general que había sido asimilado a las legiones romanas. De hecho, había sido tomado de su hogar natal y como niño había sido educado en la corte y en el ejército romano. Ahora, en su corazón, de acuerdo a las crónicas romanas, el último mensaje que su padre le dio cuando se lo llevaron como rehén para asegurar la paz en los territorios germánicos fue: nunca olvides quién eres. Y Odoacro se crió, se educó como romano. Se cree que tenía aproximadamente entre 8 y 10 años cuando fue tomado como rehén. Esa era una costumbre de la época. Su padre era un líder de una de las tribus germánicas y ahora, para asegurar la paz, toman a su hijo, lo educan también como noble,
llega a ser un ejemplar general romano, teóricamente romano, en su corazón siguió siendo, de acuerdo a los romanos, bárbaro, y cuando llegó la oportunidad la usó. Así que ahora Odoacro, conociendo desde el interior, la condición decadente y desmantelada del Imperio Romano, decide un ataque frontal juntamente con las tribus germánicas y la victoria es total y absoluta. Es muy importante que pasemos a nuestra próxima diapositiva para que podamos ver más en detalle ese sistema de deterioro sistemático en el Imperio Romano. Consideremos que la caída, aunque la podemos leer tan fácilmente en estos primeros versículos del capítulo 8, implica todo un proceso de declive y de degeneración administrativa. En el primer mapa, ustedes pueden observar claramente a principios del siglo II, encontramos básicamente tres grandes áreas en la que había sido administrativamente dividido en una forma triple el Imperio Romano. Entonces ustedes ven en color especialmente rosado las provincias denominadas septentrionales, después tenemos las provincias imperiales en zona verde y las provincias o estados satélites o aliados con cierta autonomía en ciertos colores grises. Esa tripartita distribución era muy significativa, puesto que si nosotros nos vamos ahora sí ya al siglo III, comprobamos, si ustedes pueden verlo en el segundo mapa, de nuevo esa coloración triple en este contexto. Tenemos por una parte todo el territorio galo o llamado Imperio Galo, después tenemos lo que sería toda el área central del Mediterráneo como imperio netamente llamado romano, y el imperio de Palmira, que cubriría parte del próximo Oriente o el cercano Oriente. Obviamente todo era imperio romano, pero esto eran elementos que, como les decía antes, y lo encontramos en una forma reiterada, de esa triple división. Entonces tiene que ver con el proceso administrativo, así como la distribución territorial de la que estamos hablando. Y cuando dice que es una tercera parte es porque se centró en una de las tres partes. Y ahora vamos a constatar en la próxima otra segunda y masiva división que se da también ya entrando el siglo IV, lo pueden ver en el mapa superior, porque ya tenemos claramente dividido ahora sí en cuatro partes. En este caso hubo un periodo de cuatro partes importantes al principio del siglo IV, y ven ya dentro de esas cuatro partes dos fundamentales, es decir, tenemos el Imperio de Occidente, el Imperio de Oriente, pero al mismo tiempo dentro del Imperio de Occidente dos grandes partes, dos grandes secciones, y en el Imperio de Oriente otras dos grandes secciones. Lamentablemente esta cuádruple división no fue demasiado satisfactoria, así que si observan el mapa inmediatamente en la parte inferior de la diapositiva, pueden ver el Imperio Oriental y Occidental después de la muerte de Teodosio en el 399, volviendo a esa dualidad que se presenta aquí. Es muy interesante que por un momento observen cuál era la situación inmediatamente cuando Odoacro no solamente ataca Roma, no solamente invade la península itálica, sino que además depone
el emperador. El emperador era prácticamente un niño, se cree que tenía entre 8 a 12 años, y realmente no es casualidad, pero su nombre era Rómulo Augustulo. Fíjense que el primer rey, no emperador, pero rey de Roma fue Rómulo, de ahí viene su nombre. Y Augusto fue el primer emperador. Y ahora el último que reina como emperador es precisamente Rómulo, y en vez de Augusto, Odoacro le llama Augustulo, que es el diminutivo para Augustito, dijéramos, porque Augusto fue un gran emperador y de hecho fue el primero. Pues tiene que sucumbir ante el poder significativo de Odoacro. Odoacro exilia a Rávena, donde ya se encontraba escondido Rómulo Augustulo, y él se sienta y se declara rey de Italia, rey de la península itálica. Y esto es muy importante porque con este acto, en el año 467, es la fecha oficial de la caída del Imperio Romano Occidental, porque es el momento en que no hay emperador, no hay un poder central dentro del Imperio Romano Occidental, insisto, porque el Imperio Romano Oriental, con su capital en Constantinopla, es extremadamente fuerte, muy cohesivo, y aunque ha tenido que enfrentar invasiones o intentos de invasión por parte de los hunos, antes de los godos, etc., es altamente estable. Y hay una razón muy importante para esto, es que tiene el centro del comercio centralizado. Si ustedes se enfocan por un momento en el mapa, y me gustaría que lo vieran en extenso, Constantinopla tiene un lugar estratégico, que es la razón por la que Constantino eligió ese lugar. Era también una ciudad muy importante de Bizancio, de los griegos, pero lo tenemos exactamente en la conexión que se da entre el continente asiático y el continente europeo. Así que el cruce del Mar Negro es especialmente significativo para todo el acceso de los comercios de especies, de seda, de porcelana, de materias o minerales preciosos procedentes de Asia a través de la ruta de la seda, y a su vez por todo el Mediterráneo y la distribución genérica por todo el resto de los países europeos. En este momento ustedes pueden ver coloreado en rojo intenso o púrpura el Imperio Romano Oriental, y observan en la península itálica el reino de Odoacro, mientras que el resto de Europa es un mosaico de tribus bárbaras luchando entre sí e intentando retomar un gobierno centralizado, ahora no más existente desde Roma. Ustedes pueden ver el intento de la formación del reino visigodo, que cubriría parte de lo que es España actualmente y Portugal, parte con Francia también, los francos con parte de Francia y parte de Alemania. Es decir, es un mosaico de territorios, lo cual nos permite ver la descomposición interna a nivel administrativo. Se oscurece porque no hay emperador. El Senado y también los cónsules son opacados, obviamente, por sentarse en el trono Odoacro y declararse rey a sí mismo. Y en ese contexto vemos que esa parte queda completamente alineada y fuera del contexto de poder en una forma total y absoluta en el año 476. De esta manera vamos a tomar en consideración otros aspectos importantes, porque no podemos olvidarnos que en este momento
aunque el Imperio Romano Occidental oficialmente deja de existir, no por ello deja de perder su importancia geopolítica esta parte del continente europeo, ¿sí? Pero con la eliminación del Imperio Romano Occidental entra otra época, entra otro aspecto, hay que confrontar otro poder, también denominado cristianismo, un cristianismo apóstata. Consideremos que ahora Constantinopla toma el liderazgo del cristianismo en este momento y sabemos que posteriormente con Justiniano en el 538 le es devuelta la supremacía religiosa al anterior territorio del Imperio Romano Occidental con la declaración de el obispo Máximo en el 538 y antes en el 518 con la conversión del primer reino bárbaro al cristianismo de Roma, porque los godos estaban convertidos al cristianismo, pero al cristianismo arriano. Y esa es una sección que no vamos a tocar aquí, pero es importante que lo tengan en mente. Así que si las primeras 4 trompetas están relacionadas explícitamente con el Imperio Romano Occidental como un azote por medio de los pueblos bárbaros a un cristianismo apóstata a nivel administrativo y dogmático, ahora nos reenfocamos todavía con el resto del Imperio Romano, que ahora en este caso es el Imperio Romano Oriental. Y aquí nos introduciríamos ya en la segunda fase categorizada precisamente por la quinta y la sexta trompeta. Y esto es muy importante que lo entendamos, pero antes de eso, permítame resumir por un momento la cuarta trompeta una vez más. Ya habíamos hablado de los símbolos del sol, de la luna, de las estrellas, que obviamente correspondían a esas 3 modalidades administrativas de los emperadores, los senadores y los cónsules, quedan obscurecidos, quedan completamente eclipsados como administración y también como territorio. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, que sí ya, como les decía, en el 476, 476, oficialmente es la fecha en que el Imperio Romano Occidental cesa su existencia y en este momento el mapa es básicamente estructurado de este modo. Ustedes se dan cuenta que el Imperio Romano de Oriente queda completamente cohesivo y esto es muy importante, mientras que por contraste ustedes pueden establecer el reino de los vándalos, que ya los habíamos mencionado, como la segunda trompeta, la de los godos en la primera trompeta, reino de los visigodos, avance de los reinos francos y el reino de los ostrogodos especificado bajo el liderazgo de Odoacro. Así que ese contraste entre la cohesión y la desmantelación del Imperio Romano Occidental es muy evidente. Por lo tanto, ahora nuestra reorientación es geográfica, aunque no cambiamos de terminología, hablando siempre del Imperio Romano, ahora sí en el área oriental del mismo. Y vamos a la quinta trompeta. El quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. A ella se le dio la llave del túnel que lleva al abismo profundo. Y cuando la estrella abrió el túnel del abismo, de ahí salió humo, como de un horno muy grande, y el humo oscureció el sol y el aire. Del humo salieron saltamontes, los cuales cubrieron la tierra y recibieron poder para picar como escorpiones a la gente. Luego, Dios les ordenó que no dañaran a la tierra, ni a los árboles, ni a las plantas, sino solo a quienes no tuvieran en su frente
la marca del sello de Dios. Es impactante esta declaración y yo desearía que la consideráramos desglosada por términos significativos. Aquí vemos flora, vemos fauna y tenemos algo que nos recuerda la trompeta, que se refería también a Atila, si ustedes lo recuerdan, a los hunos, que también venía caída del cielo, ¿sí? Se llamaba Genjo en ese caso, en este caso se llama abismo, y también procede de un área diferente, y esto es importante para nosotros, porque si ustedes lo recuerdan, la primera y la segunda, así como la tercera, es de un área restrictiva y específica. La cuarta también es cayendo del cielo, es de otra área geográfica completamente diferente, ya habíamos hablado, son procedentes de las planicies de Asia Central. Ahora aquí se nos habla de otra área y vamos a entrar, y estamos de hecho todo el tiempo, en el territorio asiático. Si estamos en el centro de las planicies asiáticas, ahora nos vamos y tenemos que reubicarnos de acuerdo a la descripción que tenemos en la profecía. Y es muy interesante porque se nos habla de humo. Este humo se hace muy grande y es un área que contrasta con lo que no deben hacer, es decir, no dañar la vegetación. Además se habla de dos animales interesantes. Por una parte, dependiendo de las versiones, pueden tener ustedes saltamontes o pueden tener langostas y además escorpiones. Esto nos permite y nos facilita la ubicación geográfica de dónde nos estamos enfocando. Y vamos a descubrir algo muy importante decodificando estos términos, sobre todo hablando del término abismo. Este término es muy importante que lo entendamos porque significa algo profundo, algo sin fondo, algo que se refiere a algo desierto, desolado, inculto en el sentido de no cultivado. Y se refiere, este mismo término es usado en Génesis 1:2, cuando se hace referencia directa al estado original caótico en el que estaba la tierra. Y fíjense que es interesante porque justo en ese contexto histórico nosotros tenemos una referencia directa a el territorio de Arabia, lo que hoy correspondería al reino de Arabia Saudita o lo que es la península arábica. De hecho, coinciden estrictamente estos términos para asociarlo con las tormentas de arena, la devastación que inclusive hasta los romanos consideraron innecesario conquistar por la dificultad, así como por el desprecio que consideraron estos territorios. Y es interesante porque dice otros elementos importantes que nos ayudan a enfocarnos, especialmente en la península arábiga, por la descripción que se da en cuanto a la subida como el humo del gran horno. Y el único grupo humano que corresponde al ataque directo del Imperio Romano, en este caso el oriental, serían la unificación de las tribus nómadas de la península arábiga. Y este es un fenómeno muy interesante a tomar en consideración, porque lo que produce la cohesión de la península arábiga es la consolidación de una religión única y monoteísta. Las tribus nómadas de Arabia estaban distribuidas por clanes, sus relaciones eran por genealogías, pero no había un reino, no había un gobierno central, todas ellas eran politeístas y básicamente eran financiadas por su propio comercio con el Océano Índico,
precisamente por su proximidad con India y a su vez también con la costa este de África. Así que eran tribus entre sí nómadas, pero unidas por su territorio geográfico, sus caravanas altamente ricas en tráfico de productos, pero altamente disgregadas por una falta de cohesión. Hay algo muy interesante aquí, porque la ciudad de la Meca era uno de los centros comerciales más importantes de la península arábiga, pero sobre todo porque era un centro de culto, además de reunir el dinero, reunía las religiones. Y ahí se encontraban los altares, los dioses de cada uno de estos grupos de caravanas representados por tribus específicas que recibían monopolios de cada una de las rutas de las caravanas que llevaban a cabo también productos específicos. Muy próxima a la ciudad de la Meca se encontraba la ciudad de Medina. Todo esto lo encontramos en la costa oeste de la península arábiga, y dentro de ese contexto el único grupo humano que llega a cohesionarse y que ataca directamente a el Imperio Romano, en este caso el oriental, es precisamente la unión que se da entre las tribus nómadas de la península arábiga. Y por favor, miremos cercanamente este mapa. Ustedes pueden ver la zona central, la península arábiga. Como les decía, actualmente corresponde básicamente en la costa oeste, en la costa este, los Emiratos Árabes Unidos. En la parte central básicamente es todo el reino de Arabia Saudita, y en el extremo oeste si tienen el Yemen, y lo demás básicamente es una área estratégicamente vital en el tráfico y en el comercio. Si ustedes la observan, es el encadenamiento que se da entre continente africano, continente europeo y continente asiático. Es muy significativa la localización y es altamente vital para ese círculo comercial entre los tres continentes conocidos de aquel entonces. Bien, el elemento de cohesión se da por la religión, y vamos a ver una breve cronología para entender el surgimiento del Islam y su importancia. Obviamente sería un tema por sí mismo. Creo que todos han escuchado acerca de Mahoma. Es el profeta, es el que recibe las revelaciones y el que también presenta estas revelaciones a la población. Él es expulsado de su ciudad, de la Meca, debe huir a Medina. En Medina, que se encontraban bajo tributarios de la Meca, lo aceptan con gusto, y él regresa, conquista la Meca, y a partir de ese momento empieza la Hégira. En el año 622 empieza el proceso de cohesión, asimilación y completa globalización de todas las tribus nómadas de la península arábiga, bajo un gobierno central, Mahoma, como profeta de Dios y además director máximo de los ejércitos, y dos bajo una misma religión. Todos llegan a ser monoteístas. Mahoma se siente atraído inicialmente en sus viajes con las caravanas. Él contrajo matrimonio con una viuda muy acaudalada, y a partir de ahí empieza su inicio como personaje significativo, añadiendo sus revelaciones. Y este proceso de homogenización que se da entre las tribus árabes lleva básicamente al expansionismo, y este expansionismo es doble.
Es decir, no es solamente político, es decir, la formación de un imperio, sino que además tiene una expansión económica, un control de las rutas del tráfico comercial altamente importantes en aquel entonces, y además el proselitismo o la expansión de la creación de esta nueva religión que sube como un humo oscuro por la falsedad de su contenido y la fraudulenta implementación de la misma. Bien, se produce un problema inmediatamente en el momento de la muerte de Mahoma. Este problema se da precisamente alrededor de los años 632, porque Mahoma muere sin tener un hijo varón como descendencia. Es decir, él solo tuvo una hija que contrajo matrimonio. Su esposo fue de los primeros que se convirtieron a esta nueva revelación que recibió Mahoma y que llegó a ser el Islam. La palabra Islam significa sometimiento, subyugación en árabe. Es decir, sometimiento a Dios, es lo que significa Islam, la palabra como tal, en una forma literal, mientras que el cristianismo está afiliado con Cristo y su ministerio, y el judaísmo con la tribu líder en la monarquía como fue Judá. Bien, es muy importante tomar en consideración aquí que a la muerte de Mahoma se produce una crisis de liderazgo entre las tribus nómadas unificadas bajo Mahoma, ante una falta de asignación por parte de Mahoma de cuál sería la próxima persona que iba a dirigir. Consideremos que el poder político y religioso está unificado en un solo individuo. Aquí se produce una escisión entre los sunitas y los chiitas. Por lo tanto, creo que con esta breve presentación para el Islam lo podemos seguir considerando en las próximas presentaciones, y hasta aquí creo que podemos considerar esta quinta trompeta. Muchas gracias, hermana Raquel, por la presentación. Y es interesante porque hemos visto cosas importantes. Seguramente que quedan preguntas, pero no hemos terminado todavía la quinta trompeta, ¿verdad? Todavía sí, tenemos para la próxima presentación, así de que no se vayan a perder, porque ahí habla de una estrella, como usted ya mencionó, ya se había dado, creo que en la tercera trompeta también otra estrella, la cuarta, pero ahora encontramos que esa estrella también habla de una llave, ¿no? Hay que ver un poco sobre eso, qué significa esa llave, pero también habla de que iba a hacer daño no a cierta parte de la naturaleza como las otras, que hablaba de la tierra, el mar, el agua, los ríos. Aquí habla de personas, ¿cierto? Yo he notado acá, personas específicamente. Creo que eso lo iremos a ver un poco más adelante. Sí, vamos a decodificar los símbolos, sí. Ok, está bien, así de que están invitados, no se la vayan a perder la próxima semana para considerar estos aspectos muy importantes de esta quinta trompeta. Pero es interesante lo que hemos podido analizar hasta acá, cómo la profecía se ha presentado y cómo tuvo su cumplimiento parte por parte en las trompetas. Así de que nos queda todavía analizar la parte de la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta. Así es. No sé si quería decir algo más para Sí, yo desearía solo que tuvieran en mente que básicamente hemos hecho una introducción muy breve a esta quinta y hemos rozado sola la superficie de los distintos símbolos, lo cual desarrollaremos Dios mediante en la próxima presentación. Así es, así es.
Creo que se había anunciado y queremos recordarles a las personas que desean el material, está disponible. Sí. Pueden escribirnos, ¿a dónde lo pueden conseguir? Pueden pedirlo directamente al correo central de la Asociación General en info@sda1844.org. Si ellos lo solicitan, con mucho gusto podremos ponerlos a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Así que las personas que estén interesadas en tener las diapositivas y poder estudiar un poco más detenidamente, ahí pueden conseguir el material. Muy bien, vamos a concluir con una oración. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti humildemente y estamos impresionados por las verdades que nos has permitido conocer en tu palabra. Gracias, Señor, por estas importantes partes de la historia que nos ayudan a comprender tu intervención en los grandes imperios en función de la defensa de la verdad, de la protección de los fieles y también del avance de la historia de este mundo. Ayúdanos a ser conscientes y de esta manera prepararnos para los eventos también contemporáneos que se sucederán en este seguimiento de las trompetas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias, hermana Raquel, por haber estado con nosotros en el programa de preguntas y respuestas en el día de hoy. Y a cada uno de ustedes también estamos muy agradecidos de tenerles, tanto los hermanos y amigos que nos visitan en Zoom, como también en Facebook y en YouTube. Así de que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.